también estamos ahí de otra manera batallando entre la incomprensión de algunos manifestantes y lamentablemente pues del otro lado también tenemos que recibir algunos ataques. No es de todos los policías, pero sí hay bastantes que no entienden que la labor que nosotros estamos cumpliendo es simplemente informar a la población. Y muchas gracias, Karina, muchas gracias a los oyentes de Exitosa Radio. Justamente lo has adelantado, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú aquí en Juliaca se encuentra muy preocupada, ¿no?, respecto a los hechos que están ocurriendo y particularmente parece ser que en estos días Juliaca se ha vuelto el escenario central de algunas de las radicalizaciones de la protesta, y en medio de esto, lamentablemente, colegas periodistas han estado siendo de repente tratado de impedir de hacer su trabajo. Bueno, y el hecho más resaltante ha sido lo que ocurrió antes de ayer con el colega Aldair Mejía de EFE, cuando en un primer momento recibió amenazas y luego, bueno, fue impactado por un perdigón, ¿no? Entonces, son hechos que nos están preocupando, Karina. Esperemos que cesen en lo posible este tipo de actos hostiles y que también, ¿no?, hacer el llamado a que las autoridades nos puedan permitir realizar nuestra labor convenientemente, nuestra labor adecuadamente. Wilber, entonces dime, ¿no fue una bala, fue un perdigón lo que le cayó en la pierna? Sí, ha sido un perdigón, felizmente, pero bueno, ha ocasionado fractura y bueno, ese es el diagnóstico que se ha tenido desde la clínica americana donde ha sido atendido. Además, Aldair ha narrado de que ya le habían dicho los policías que le iban a volar la cabeza, y esto por estar haciendo su trabajo. Sí, eso es lo que nos llama la atención, ¿no? En un primer momento, cuando nos pasaron la información de este tipo, nosotros mostramos la preocupación y además nuestra extrañeza en la manera como se había producido esta amenaza en realidad, porque no esperábamos esto de parte de la policía, porque de alguna otra manera la prensa con la policía, a veces llevamos relaciones de buena manera, ¿no? O sea, intercambio de información, etcétera, y nos causó extrañeza la manera como han empezado a actuar. Y es más, y luego colegas locales, inclusive un reportero de Exitosa, también han sido impedidos o tratados de impedírseles el acceder a filmaciones de lo que están ocurriendo justamente en el medio de esta protesta. Muy bien, ¿qué es lo que ha pasado? Porque tú me dices que se han radicalizado, sí, estos últimos 2-3 días hemos visto que el foco de atención está puesto precisamente en Puno, porque ahí ha habido una radicalización de la protesta, ¿no? Hemos visto que ahí han habido los enfrentamientos. ¿Solamente es de parte de la policía que no está haciendo o que no está permitiendo que el periodismo haga su trabajo? ¿Has visto también que los policías están radicalizando la manera como trata a los manifestantes, o es solamente contra el periodismo? No, definitivamente es al final contra los manifestantes, en realidad contra todo tipo de personas que están en contra de lo que hace la policía, ¿no? Hay muchas muestras y claras muestras en los medios en las redes sociales principalmente, donde se muestra cuál es el accionar, qué es lo que está haciendo la policía. Por eso es que en este pronunciamiento habíamos hecho el llamado primero a que inmediatamente se individualicen a los periodistas, a los policías infractores, a quienes están cometiendo abusos, excesos en realidad, en la actuación, en la represión, en querer frenar las protestas que están haciendo actualmente la población, ¿no? Eso es por un lado, Karina. Te comento que también los periodistas lamentablemente estamos en medio de dos frentes, si vale el término, ¿no? Una es con de repente agresión que la hemos denunciado respecto a los policías principalmente, y por otro lado también hay de repente una serie de incomprensión de parte de los mismos manifestantes, ¿no? No son todos, felizmente, cuando vamos a la calle y decimos que somos prensa, de alguna otra manera se nos deja actuar, pero también hay gente que está pues con el tema de prensa mermelera, prensa que no, ¿cómo se llama?, que no dice la verdad a la población, y también estamos ahí de alguna otra manera batallando entre la incomprensión de algunos manifestantes y lamentablemente pues del otro lado también tenemos que recibir algunos ataques. No es de todos los policías, pero sí hay bastantes que no entienden que la labor que nosotros estamos cumpliendo es simplemente informar a la población. Nosotros estamos en el medio del fuego cruzado, es decir, no nos quieren de uno ni del otro lado, y estamos nosotros ahí para registrar, porque esas imágenes después sirven para hacer justicia.
Definitivamente, eso es al final la labor que estamos cumpliendo, ¿no? Pero parece ser que hay gente que no le gusta pues que le filmen, que no le guste que esté registrado estos hechos, y eso es al final lo que al parecer están intentando, ¿no? Acallar, silenciar, ocultar hechos que van más allá de lo legalmente permitido. Han dado una conferencia de prensa hoy día los policías y también miembros de las Fuerzas Armadas. No hemos podido transmitir toda la conferencia de prensa porque aquí también en Lima el ambiente es convulsionado en la política del día a día, ¿no? Pero se ha visto en imágenes que, y nosotros lo estamos pasando aquí en Exitosa también, que la policía agarra una mototaxi y que la destruye. Pero también es verdad que hemos visto cómo se ha tratado de tomar el aeropuerto, se han cancelado 38 vuelos, hemos visto a los policías que han sido trasladados con impactos, ellos dicen, han dicho hoy día con esquirlas, han hecho que reventar, no sé, granadas, creo, ¿no? Entonces hay explosivos de parte de algunos manifestantes, no todos, por supuesto, ellos le dicen infiltrados. Entonces, también de parte de la población hay gente violentista, no de la población, sino de los infiltrados. Entonces, ¿qué es lo que me puedes decir? ¿Qué se sabe? ¿Por qué destruyen esta mototaxi? ¿Acaso de repente es que desde esa mototaxi le tiraban algo? Es que trato de entender si hay alguna lógica o no. Ellos maltrataron esta mototaxi, la destruyeron por nada. Eso mismo es lo que nosotros tratamos de entender, ¿no? La información que sabemos y que tenemos aquí es que esa mototaxi pertenecía a uno de los vecinos de la zona, ¿no? Que en el momento en el que estaban pasando la manifestación, la protesta, el vecino optó por dejar la moto ahí frente a su casa y guarecerse en su domicilio, ¿no? Y bueno, llegó la policía y al parecer no sabía que estaban filmando ni estaban registrando esto en video, ¿no? Y el resto ya lo sabemos todos, que agarraron la mototaxi, la tumbaron, la maltrataron, registraron su interior, no encontraron pues, absolutamente ningún tipo de arma letal ni cosa por el estilo, ¿no? Y justamente cosas como estas son las que indignan, cosas como estas son las que enervan al final los ánimos de la población. Esto, al ver acceso a los demás videos, por ejemplo, cuando golpean a una madre de familia junto a su hijo menor de edad, han destrozado una bicicleta de un niño que al final se escapó dejando la bicicleta ahí, la policía la destroza, en fin, o sea, muchos hechos como estos son los que indignan y obviamente están haciendo que al final la protesta sea más contundente, ¿no? Cuando ya al contrario deberían empezar a frenar, deberíamos empezar a buscar puntos de diálogo, de consenso y evitar tanto tipo como esto, ¿no? Ojalá que no desemboquen muertos, no desemboquen más heridos. Lamentablemente a diario están ingresando al hospital más de 10 personas heridas, en fin, o sea, esto ya debe frenar y esperemos que el accionar del gobierno, de la policía, pueda menguar en esto y de repente, como te decía, buscar ya mecanismos de diálogo, mecanismos de conversación y evitar que estemos pues en este clima de incertidumbre hasta el momento. Son más de 5 días y que siguen enfrentamientos muy fuertes aquí en Juliaca, no es una cosa simple, bueno, que se enfrentaron aquí, se enfrentaron allá, son muy fuertes. Estamos hablando de cantidad de heridos que a diario tienen que asistir los servicios de salud y eso nos preocupa de todas maneras. Wilber, ¿y hay en realidad con quién conversar? Porque varias veces la defensora del pueblo y los ministros han dicho que lamentablemente hay sectores que no quieren hablar o no hay cabezas visibles. ¿Ves que en estas protestas hay cabezas visibles con los que se pueda hablar? Yo he tratado de hablar con algunos representantes de algunas organizaciones sociales y de verdad que me he chocado con gente que no quiere conciliar, es decir, tiene una plataforma política y no quiere ni siquiera retroceder un ápice y así no se dialoga. Definitivamente, ¿no? Lamentablemente, en muchas oportunidades ya habían comités unitarios de lucha y demás, pero en este caso, tienes razón, no hay una cabeza visible, no hay quien de repente esté comandando, yo puedo tomar la decisión, etcétera, no. Lamentablemente cada sector está haciendo por su lado, ¿no? Y bueno, los comerciantes por su lado, los transportistas por su lado,
Supongo, al final debe ser un trabajo de parte del gobierno, de parte de, tienen oficinas de diálogo comunitario, etcétera, para empezar a juntarlos, pues justamente, porque en cada sector hay dirigentes, en cada sector hay quien está de alguna otra manera encabezando, y a partir de ese lugar, supongo yo, empezar a hacer los consensos, ¿no? Solo de esta manera podemos frenar esto, porque si no vamos a seguir teniendo hechos como estos. Te comento que hoy día ha ingresado cantidad inmensa de pobladores que han venido de la zona norte de la región, caso Azángaro, Putina, que ya han ingresado a Juliaca, ¿no? Y obviamente están en los alrededores del aeropuerto de Juliaca. En Puno, los amigos de Ilave han ingresado en cantidades impresionantes hacia la ciudad de Puno. O sea, estamos yendo a una agudización tremenda de este conflicto y no le estamos dando pues ningún tipo de solución, ¿no? Y al contrario, las informaciones o la opinión que dan miembros del gobierno dicen todo lo contrario, y al final esto sigue haciendo que las protestas se amplíen aún más. Muy bien, hoy día yo estaba viendo, como te comenté, no hemos pasado toda la conferencia de prensa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero lo poco que hemos pasado daban justificaciones que parecían fuera de la realidad, ¿no? Es decir, ellos eran las víctimas, y parece que acá en realidad no hay víctimas, ¿no? Hay que ponernos en ambos lados, porque en ambos lados hay heridos, en ambos lados hay excesos, lamentablemente, y lo que debe imperar, como tú dices, es el diálogo, y es trabajo del gobierno poner a sus mejores expertos en resolución de conflictos, ¿no? Y que impere el diálogo. Pero ellos estaban diciendo, los policías y los militares, que habían sido atacados, y tú nos dices que también hay estos excesos gravados. Es decir, ¿dónde están las explicaciones de por qué zamaquean esa mototaxi cuando tú haces un relato a dónde están las armas, dónde está la persona atrapada, dónde está pues el por qué zamaquearon eso? Claro, esas son las respuestas que faltan, ¿no? Ya hemos escuchado lamentablemente las respuestas de parte del gobierno, de parte de la policía, esas respuestas que nos las están dando, pero que están completamente distantes de la realidad, no son verídicas, y eso es justamente pues lo que la gente dice. Y si nos siguen mintiendo, si siguen diciendo mentiras, lo que está aconteciendo en Juliaca, bueno, pues no hay cuándo parar al final en las protestas, y lo que quisiéramos es que de una vez por todas frenen este tipo de hechos. ¿Y cómo van a frenar? Disminuyendo pues la represión. Mientras más reprimes, al final la población sigue más molesta y siguen saliendo a las calles, pues, ¿no? Y te digo, hoy día Juliaca está intransitable, Juliaca está convulsionada justamente por esto y por la llegada de más manifestantes de otras ciudades, ¿no? Claro. Entonces, Que se están uno ya no puede estar tranquilo ahí en el centro de la ciudad. Muy bien, yo quería hacerte unas últimas preguntas, ya que tiene que ver con lo que hacen ustedes, ¿no? Desde la Asociación Nacional de Periodistas, que es el tema de fondo para lo cual estamos conversando. Es decir, tú me dices que estamos en un fuego cruzado, que ustedes en este momento que están allí, que están en Juliaca, que me estás narrando cómo se están juntando todos, desde Ilave, desde varias partes de Puno, se están juntando en Juliaca, y que se está poniendo más tensa la situación, cómo el periodista queda en el medio con estos discursos que en realidad prensa mermelera, que han hecho que los periodistas tengan un desprestigio total, ¿no? Y que algunos grupos de poder están interesados en esto. Pero el periodista, todos tienen que entender que sus imágenes y su trabajo sirve después para convertirse en pruebas en imágenes, en testimonios, para que se llegue a la verdad. No es un enemigo, es enemigo para los violentistas, para los que quieren esconder algo, ¿o no? Definitivamente, ¿no? Nosotros registramos las imágenes justamente para eso, y de repente para darlas cuenta a la población en realidad, pero entenderás que lamentablemente hay una gran prensa, principalmente de la capital de la República, que ha hecho lo contrario, ¿no? Ha cambiado la versión en todo lo que ocurre a nivel del interior del país, y peor aún en lo que ocurre a Juliaca. Y esto nos rebota, de todas maneras nos rebota.
estamos mediando entre este hecho. Nosotros desde nuestros medios de comunicación aquí del interior, de Juliaca, de Puno, de Huancané, de otras localidades, estamos haciendo hincapié en que los periodistas locales pues no estamos tergiversando, y está ahí la información tal como están en las calles, están como que las que ocurren en nuestras calles, en nuestras plazas y en este caso en el aeropuerto de Juliaca, ¿no? Nosotros haríamos el llamado a esa gran prensa concentrada que lamentablemente está en la capital de la República, que en muchos de los casos puede difiere mucho de la realidad en la que se vive actualmente en estas localidades. Muy bien, entonces ahí están las imágenes, allí está el testimonio, allí por más que se diga lo que se diga, la imagen vale oro, así que sea de donde sea, la imagen siempre va a valer como una prueba indiscutible, así que esa imagen no se puede dejar de registrar para después conseguir justicia. Muchísimas gracias a Wilber Zuni, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, filial Juliaca San Román.